Hola, yo soy Jime y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, sé que este video es bastante fuera de lo normal o es muy diferente a otros videos que he hecho antes, pero más que nada quise hacer este video porque he sentido la necesidad y este interés y este anhelo de compartir algo muy personal. Es algo muy íntimo, pero lo quiero hacer porque en cierta forma me gustaría ayudar a otras personas. Entonces, si este video puede ayudar aunque sea a una persona, creo que, no sé, yo sería la más feliz del mundo. Antes de hablar de mi propia experiencia, seguramente dice en el título del video paz, la palabra P-A-S. Podrías decir, bueno, ¿qué es eso? ¿O qué significa? Bueno, paz significa persona altamente sensible, o en inglés, highly sensitive person. Una persona altamente sensible o, bueno, literalmente en inglés, sensitiva. Pero bueno, la traducción es persona altamente sensible. ¿Qué es ser una persona altamente sensible? Bueno, este es un rasgo. No es un trastorno, no es una enfermedad, no es nada de eso. Es simplemente un rasgo de personalidad. Pero tiene ciertas características y ciertas peculiaridades como cualquier otro rasgo de personalidad. El cerebro de una persona altamente sensible trabaja de una manera un poco diferente. El sistema nervioso está mucho más activo que lo normal. Y bueno, hay 4 grandes y generales características. Obviamente hay muchas más. No me quiero meter tanto en eso, por si quieren otro video aparte explicando este rasgo así como tal, lo puedo hacer, pero bueno, de manera general, 4 características grandes y generales del rasgo. La primera es procesamiento profundo. Existe un procesamiento, una mayor reflexión, profundidad sobre cualquier tema, cosas, diferentes circunstancias. Es muy común luego como estar pensando demasiado como no sé, cierta situación o cierto tema una y otra vez, darle muchas vueltas a las cosas. El segundo es sobreestimulación. Hay una mayor facilidad de sobreestimulación. Por ejemplo, un lugar entre más luces, ruidos, sonidos, personas hay una mayor sobreestimulación y por ende hay una mayor rapidez de cansancio o de agotamiento por tanta estimulación de todos los sentidos, de todos los aspectos sensoriales, visual, sensitivo, auditivo, en general, ¿no? Por todos estos estímulos sensoriales. Entonces, bueno, hay una mayor facilidad de sobreestimulación. La tercera característica es que existe empatía y emociones fuertes. Entonces, todas las emociones, sin importar si son buenas o malas, una persona altamente sensible las percibe y las siente mucho más intensas que lo normal. Bueno, digamos lo común. Entonces, pues bueno. Y asimismo hay una mayor capacidad de empatía, hay una mayor capacidad de poder conectar y sentir las emociones de otras personas, a tal grado que inclusive hasta la persona altamente sensible puede llegar a percibirlas como propias, cuando en realidad pues es de la otra persona. Y por último, la cuarta característica general es ser sensible a las sutilezas, ya sea las sutilezas hacia otra persona, no sé, ciertas sutilezas que puedan haber en otra persona, tanto internas como externas, como también sutilezas en el entorno. No sé, algún mínimo detalle, por ejemplo, no sé, que en una casa cambian un cuadro o mueven de lugar algún mueble. Una persona altamente sensible lo percibe demasiado fácil.
aunque sean sutilezas o estos pequeños cambios o pequeñas cosas. Ahora ya que es como un panorama general sobre el rasgo, creo que me gustaría hablar un poco sobre mi propia experiencia. Bueno, vamos a hablar un poco remontándonos más allá cuando estaba en la primaria. Algo que me llamaba, bueno, sobre todo a mis papás, algo que les llamaba mucho la atención es que casi siempre cuando yo llegaba de la escuela, llegaba sintiéndome mal cuando regañaban a mis compañeros. Bueno, en general fui una estudiante bastante tranquila, responsable, bastante tranquila. Pero bueno, como en todos los lugares, siempre hay estudiantes que son muy inquietos. Entonces, me acuerdo que, sobre todo en primer año de primaria, tuve una maestra que era un poco más tradicional. Entonces, ella sí fue de que les jalaba los cabellos y las orejas a mis compañeros, los que se portaban mal o los que hacían travesuras. Entonces, yo me acuerdo que yo me sentía mal y no sé, como que simplemente me sentía mal. O sea, y cuando yo los veía que los regañaba, que les gritaba o que les jalaba los cabellos o las orejas, porque eso hacía, no sé, simplemente yo realmente, no sé, a mí no me estaba haciendo nada la maestra, a mí no me pasaba nada, pero yo en cierta forma también lo percibía como si a mí también me estuviera pasando, pero era sobre todo por cómo yo veía a mis compañeros y de cuando yo los veía. Entonces, bueno, casi siempre, y fue muy seguido, o sea, como un gran lapso en la primaria, que muy seguido yo llegaba con mis papás y les decía, es que me siento mal por mis compañeros porque los regaña la maestra. Y mis papás me explicaban, sí, pero pues es por su mal comportamiento. Pero aún así yo no dejaba de sentir eso. Y bueno, así fue como en general la primaria. También más adelante con otras maestras, tuve una maestra y 2 años de hecho, que gritaba mucho, regañaba muy muy fuerte, o sea, en serio, era como las maestras, yo la sentía como la más exigente que tuve. Y, y siempre que, o sea, obviamente cuando regañaba, pues era más que obvio que no me regañaba a mí, porque pues yo la verdad me portaba bastante bien, yo no hacía travesuras, no era inquieta, entonces yo pues no recibía esos regaños, ¿no? Pero cada vez que regañaba a mis compañeros o así, literalmente yo sentía como que yo también sentía que me estaba regañando a mí, ¿no? O así. Entonces, bueno, esos eran como algunos detalles. Más grande, otras cosas que yo llegaba a percibir era que, por ejemplo, bueno, no sé, cuando luego iba a cierto lugar de la ciudad, pues es común de repente encontrar personas que piden limosna o que están en la calle y todo eso, ¿no? Entonces me llegaba a afectar mucho ver este tipo de personas en la calle. Realmente me sentía mal y era como, no sé, como que yo quería ayudar a todos en cierta forma o simplemente me sentía mal, ¿no? Y sí me llegaba a afectar a tal grado que cada vez que salía al llegar a mi casa, pues siempre terminaba llorando, ¿no? Lloraba por esas personas, me sentía de verdad bastante mal. Eh, Inclusive llegó un punto en donde yo ya no quería ir, o sea, yo ya no quería salir o ir a esos lugares donde yo iba a saber que iba a haber personas así, porque realmente me sentía mal por ellas y no sé, simplemente como que sentía que empatizaba demasiado con ese tipo de personas. Y pues bueno, más detalles así, igual con los animales, etcétera, como muchos periodos así. Sí, sí llegó a ser algo complicado en el sentido de que, bueno, hasta eso que, o sea, afortunadamente tuve una familia que emocionalmente sí me apoyó bastante, pero bueno, aún así, pues no dejaron de haber ciertos detalles, ¿no? A pesar de que mi mamá me decía luego, dice, bueno,
De hecho, me acuerdo muy bien que dice, bueno, pero también no se trata de que te deprimas o de que te hundas en el sufrimiento por cosas que no puedes resolver o por situaciones que personas que están pasando tú no puedes resolver y no están en tus manos resolverles, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sí fue como un gran reto. Entonces, pues bueno, eso fue una cosa, ¿no? Y puedo así contar varias mini experiencias, las más recientes que fueron, bueno, casi todos los días. Por ejemplo, de hecho en la universidad, también relacionado con clases y todo eso, llegamos a tener una materia que se llama ética profesional. Pero bueno, el profe la estaba guiando un poco más en el sentido como ética humana. Obviamente está implicada la parte profesional, pero bueno, también incluye la parte humana, ¿no? Me acuerdo que esas clases para mí eran un martirio, eran muy complicadas, en serio me costaba mucho trabajo. Al final de las clases yo ya no quería entrar a las clases, o sea, en serio me costaba mucho trabajo y era porque se tocaban temas muy difíciles, muy complicados emocionalmente, eran temas pesados y es a lo que voy. No sé, creo que en este rasgo es, no sé, se empatiza quizá luego mucho con las otras personas o existe la capacidad de sentir lo que sienten las otras personas. No sé, y aparte las emociones, emocionalmente hay mucha más actividad. Entonces, ahí como que literalmente todo se desataba en esa clase. Entonces, no sé, al final las últimas, no sé, las últimas clases para mí eran pesadas. Yo ya no quería entrar. Ay, no tenía, no tenía pensado llorar. Bueno, sí, se hablaban temas para mí muy complicados, temas que yo suelo evitar y gracias a que yo conozco mi rasgo o mi personalidad, hay temas que prefiero no estar ahí escarbando, ¿saben? Como por ejemplo, las noticias no las veo definitivamente porque me afectan demasiado. Temas de violencia, temas muy sensibles, todos esos tipos de temas fuertes en el sentido en donde implica pues el bienestar de una persona, maltratos, violencia, agresiones, todo ese tipo de temas. Eh, la verdad no, prefiero no verlos y, y no son temas que veo, ¿no? O que investigo, por ejemplo. Entonces, bueno, en esas clases de ética, todas las clases veíamos temas así, entonces emocionalmente para mí era muy pesado, era complicado. Sí llegué a decirle al profe que pues habían temas que se me hacían algo sensibles y todo eso, ¿no? Pero como tal no llegué a explicarle a profundidad. Ahí mis papás también me ayudaron mucho en el sentido de que pues no dejara de ir a las clases, que no la abandonara. Me ayudaron como a descubrir ciertas herramientas, aplicar ciertos tips o herramientas para esas clases, entonces que la verdad me ayudaron muchísimo para cómo sobrellevar esas clases y ya más adelante quieren algunos tips de esos, yo con gusto se los doy. Entonces bueno, creo que esas fueron como relacionado con clases, ¿no? Eso solo son como pequeñas anécdotas, hay muchas más. El rasgo de verdad implica creo que también más cosas que solo clases. Pues sí ha estado presente en muchas cosas de mi vida, obviamente pues en todo. Este pues es un rasgo de nacimiento, o sea, es hereditario de hecho. Esto no es algo que se quita, o sea, no es como que me vaya a curar porque no es una enfermedad, es un rasgo. Entonces, más bien debo de aprender a gestionarlo, aprender a vivir con eso. Entonces, aún sigo aprendiendo en eso, a gestionarlo. Sé que es un largo camino.
Y más que nada es un camino de mucho autodescubrimiento, de mucho autoconocimiento. Hay muchas más características, ¿no?, del rasgo. Por ejemplo, suelen ser personas perfeccionistas o autoexigentes. Eso es algo con lo que yo sigo trabajando o sigo ahí batallando un poco. Pues bueno, también muchas más cosas, ¿no? Sí, ciertamente yo mucho tiempo me llegué a sentir como extraño o diferente al resto. En muchas ocasiones sentía que no llegaba a encajar del todo, que no encajaba con la sociedad, me llegaba a sentir rara y diferente. Y no sé, también llegué a sentir que no funcionaba como los demás y que yo trataba de funcionar quizá como los demás, como el resto, como yo veía, pero simplemente pues no podía. O a veces sí hubo un tiempo donde yo llegué a sentir que tenía algo mal, que yo veía a los demás y yo decía, pero me sentía que yo era demasiado emocional, pero de más, o que yo era emocional de más. Y, y me conflictuaba un poco porque yo decía, bueno, creo que estoy exagerando, creo que solo soy una loca, creo que algo está mal conmigo, creo que soy una exagerada, una dramática. Pero la realidad era que yo no lo exageraba a propósito, obviamente no, sino que simplemente era la forma en como yo lo sentía. Y para mí eso me conflictuaba bastante. O inclusive como ya hablando como más nuclearmente, ¿no? Con mi familia yo veía que, bueno, todavía veo que mi familia no es tan emocional como yo, que no es tan efusiva, tan expresiva como yo. Entonces, sí hubo un tiempo donde yo llegaba a sentir como que había algo mal conmigo, como que era quizá un adolescente demasiado extravagante, no sé cómo decirlo. Pero bueno, por eso es que cuando descubrí sobre este rasgo, descubrí que pues tengo este rasgo. Y no sé, me dio tanta como paz, entendimiento, me ayudó como también a descubrirme, a seguirme descubriendo a mí misma, a entender mi mundo interno y entender no es algo exagerado, no es algo loco, no es algo raro, es simplemente una forma de ser. Y pues bueno, sí, también llegué a hacer muchos test de asociaciones, de psicólogos, de todo. Y pues bueno, mi terapeuta, porque estoy yendo a terapia, también me lo diagnosticó, entonces me ayuda a confirmar lo que como que yo ya había descubierto. Sinceramente, aún sigo en este proceso de autoaceptación, porque hay muchas veces en las que, ¿sabes? Simplemente he pensado o he querido, pues no serlo, o pues sí, he llegado como a pensar, wow, creo que me gustaría no ser paz, me gustaría ser como los demás, me gustaría, no sé, no ser tan sensible o tan sensitiva con las cosas, me gustaría no agotarme o sobreestimularme mentalmente o cerebralmente, pues, tan fácil o tanto. Eh, sí hay momentos en los que aún está cierta negación del rasgo, um, o esta parte de yo querer cambiar, como quizá este anhelo muy muy en el fondo, como poder descubrir, ay, ¿sabes qué? Pues como que como que todos los diagnósticos, resultados, todos están equivocados y pues no lo eres, estás curada, fin, algo así, ¿no? Eso muy en el fondo sí lo anhelo o lo busco. Pero bueno, como sé que no es así, porque pues los estudios y la realidad es que no, creo que es seguir aprendiendo a gestionarlo, porque aún me sigue costando trabajo. Me gustaría poder ayudar a otros, poder también compartir mi historia, mis anécdotas, mis experiencias, más adelante tips cuando también vaya aprendiendo aún más herramientas. Y pues bueno, más que nada me gustaría seguir subiendo videos sobre ese tema porque es algo muy importante para mí, es algo muy íntimo, muy personal, pero al mismo tiempo es súper importante,
una gran parte de cómo soy y de lo que soy. Entonces, pues bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que no les haya aburrido. Pues bueno, si quieren saber más sobre este rasgo o inclusive si les gustaría hacer un test a ustedes para ver si ustedes también tienen este rasgo, les dejo el link en la cajita de descripción. Les dejo por ahí fuentes donde puedan investigar más sobre este rasgo por si les interesa. Si ustedes son paz y ya lo sabían desde antes, háganmelo saber. Mándenme un mensajito, créeme que me encantaría conocerte, me encantaría conocer más personas que también compartan este rasgo como yo. Si apenas vas a descubrir si lo eres o aunque no lo seas, de verdad muchas gracias por escuchar, gracias por estar. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video y pues eso es todo. Bye.